Gracias amigos por continuar con nosotros en sintonía. Y bien, hoy tenemos una invitada especial en cabina, Vicky Urtemate de Rux, esposa de Rómulo Rux, candidato presidencial por la Alianza de los Partidos Cambio Democrático y Panameñista, nos acompaña. Qué gusto tenerla aquí, Vicky. Bienvenida, buena tarde. Gracias, Edna, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos en cabina de Radio Panamá y para precisamente conocer un poco más de Vicky. Siempre se dice, o hay un dicho que dice que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces vamos a conocer un poco a profundidad esa historia familiar de Vicky. ¿Quién al es lado, Vicky? Al lado, no atrás. Al lado y atrás, ¿eh? Eso me gusta. ¿Quién es Vicky? Bueno, yo soy atleta. Es más, la última vez que estuve aquí en Radio Panamá fue cuando regresé de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una medalla de oro y una de plata. Y sí, aquí me abrieron las puertas para venir a contar mi historia. Tu experiencia. Mi experiencia, sí. Así es que, bueno, sí, atleta, orgullosamente medallista, soy empresaria, soy ganadera, soy filántropa, soy madre. Y bueno, creo que de todas las diferentes facetas de mi vida, lo que más disfruto y lo que más me gusta es el trabajo social. Qué belleza. Vicky, ¿cómo combinas precisamente todas esas actividades que realizas con la vida política? Porque sin duda alguna las mujeres siempre nos corresponde un rol importante en casa. No solamente tienes 2 hijos con Rómulo, tienes 5 más. Sí. Eso obviamente estamos hablando 5, 6, 7 hijos con los cuales pues tienes que compartir, con los cuales tienes que dirigir, orientar, porque ese es el rol de una madre. ¿Cómo combina Vicky Urtemate de Rux la vida política con la vida familiar? Bueno, digamos, mi participación en la política ha estado limitada a lo que son las campañas realmente, porque pues el resto del tiempo, si bien Rómulo tiene una participación en la política, no, digamos, no tiene nada que ver conmigo. Y las campañas son cortas, sí. Por suerte, sí. Por un lado, ¿no? Porque obviamente para los candidatos es difícil hacer todo lo que tienen que hacer. La campaña pasada fue de 2 meses, en este momento son 3 meses. Y bueno, obviamente en ese periodo es difícil porque hay que buscar ese balance, ¿no? Que siempre es muy difícil. Uno quiere estar aquí, pero tiene que estar allá. Sin embargo, en esta campaña, yo sí, pues, le dije a Rómulo desde un principio, yo no puedo desaparecerme de mi casa. O sea, la campaña pasada yo estuve al lado de Rómulo al 100% y sí siento que me desaparecí de mi casa. Claro. Y hasta cierto punto vi el impacto en mis hijos que estaban chiquitos y lo sintieron. Entonces, y bueno, me tomó un tiempo recuperar ese daño ese vacío que había quedado. Que había quedado y al final con los niños chiquitos eso se traduce en ciertos temas, ciertas ansiedades. Así es. El vínculo afectivo se ve afectado. Entonces yo sí le dije desde un principio, mira, cuenta conmigo, pero yo tengo que encontrar un balance, yo no me puedo desaparecer de la casa, nuestros hijos están en una edad que nos necesitan, así es que, y creo que lo hemos logrado. Por ejemplo, el domingo mi hija tenía un juego de fútbol y tenía una competencia y yo le dije, mira, yo no la puedo dejar sola, claro. Así es que hoy no te puedo acompañar, pero bueno, el resto del tiempo, y yo siempre he dicho, mira, de 7 de la mañana a 4 de la tarde yo estoy... Materia disponible. Totalmente. Y bueno, obviamente hay noches que tenemos compromisos, o en la tarde, pero bueno, siempre como que asegurándome de estar presente en la casa y de que nuestros hijos no sientan el vacío, porque obviamente sienten la tensión, o sea, sienten todo lo que está pasando. Por supuesto. Nuestras hijas más grandes, por supuesto que ya entienden, es más, muchas, las que están en Panamá, nos acompañan, participan y obviamente pues es diferente, pero bueno, ellos son niños y hay que estar muy pendiente de ellos. Sin duda. A ver, hay un tema que uno siempre de pareja está como en el medio. Cosas que a uno le gusta, que a la pareja de pronto no le guste. Si yo te preguntara, ¿qué cosas les gusta a Vicky que no le gustan a Rómulo y viceversa? Por mencionar algunas, 2 o 3. Creo que estamos bastante sincronizados en general.
porque a los dos nos gusta estar en la casa, nos gusta acostarnos temprano. Entonces, siento que en general como que quizás a mí me gusta más, no sé, estar más con amigos y él es más familiar. Él prefiere siempre pues estar solos o estar con la familia. Quizás así, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver mucho con el entorno y lo que ha sido nuestra vida en estos últimos años, que por supuesto se valora mucho más el tiempo en familia, Claro. ¿no? Especialmente él, que los fines de semana le toca estar, tú sabes, en el interior o haciendo giras, haciendo compromisos políticos. Entonces, el tiempo que él está en la casa, pues, digamos, la prioridad es estar en familia. A ver, bien, si de llegar a la presidencia el señor Rómulo Rux, obviamente le corresponde a Vicky acompañarlo al lado, sí, como primera dama. Hay quienes cuestionan el rol precisamente de una primera dama, señalan que debe ser más operativo que cosmético. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué cosas haría de llegar a la presidencia y ser primera dama Vicky que trasciendan incluso en ese rol y papel de primera dama? Uh-huh. Yo pienso que lo que se cuestiona es más como la figura del despacho más que el rol, ¿no? Y proyectos y el manejo de fondos, porque al final a la primera dama no la escogen. Entonces, pero yo sí veo una oportunidad enorme en el rol de la primera dama como ente articulador de proyectos, en especial esos proyectos que son interinstitucionales y necesitan a alguien que lleve la bandera, necesitan a alguien que siente a la gente en la mesa, que le dé seguimiento, porque cada quien, y es de entender, cada quien en su institución tiene sus tareas, tiene sus responsabilidades y obviamente en el día a día pues se enreda. Entonces hay muchos proyectos que son de suma importancia. Te pongo el ejemplo del proyecto de la primera infancia, que necesita sentar a varias personas en la mesa para poder avanzar. Y esos son los proyectos que yo quisiera impulsar, quisiera darle seguimiento, quisiera asegurarme que se siga el plan que ya existe. Como yo siempre digo, la mayoría de los proyectos en Panamá ya tienen un plan, ya hay una hoja de ruta. El tema es llegar a trabajar. Sí. No es llegar a planear, no es llegar a ver qué voy a hacer, no. Es llegar a trabajar, asegurarse que los proyectos se cumplan. Yo también hablo mucho del tema de la mujer, Exacto. Pero inclusive en el tema de la mujer tenemos una iniciativa de paridad de género que hay que asegurarse que se impulse, se cumpla, se apoye. Entonces, la mayoría de los temas importantes, digamos, ya se sabe lo que hay que hacer. Entonces, es llegar con las ganas de trabajar, con la intención de aportar. Y para mí, definitivamente, los temas pues sociales son los que más me llaman la atención. Nos hemos enfocado mucho en lo que es el desarrollo económico y se ha dejado un poco al lado el desarrollo social. El desarrollo social es igual de importante que el desarrollo económico. De hecho, entiendo que tiene una fundación de empoderamiento de la mujer. ¿Cómo combinaría precisamente su rol de primera dama con esta fundación? ¿Y cuál sería el legado que Vicky quisiera dejar? ¿Y cómo quisiera ser recordada? Porque muchos sabemos, si llegamos, sabemos cómo llegamos, pero al salir, quisiéramos salir precisamente dejando esos legados, esos proyectos bien posicionados para que la gente diga, caramba, recuerdo lo que hizo Vicky, esto lo hizo la primera dama, esto lo hizo el presidente Rómulo. ¿Cómo combinaría el trabajo de la Fundación de Empoderamiento de la Mujer versus lo que quisiera dejar como legado y hacer ese trabajo desde el despacho de la primera dama para realmente empoderar a las mujeres y trabajar en un tema de mitigar los asuntos sociales, como bien los dice, por ejemplo, el de la violencia doméstica? Sí, bueno, yo quisiera dejar un legado a la mujer panameña para que tenga menos obstáculos y más oportunidades. Ese sería como lo más importante. El trabajo de mi fundación es aparte, porque obviamente pues eso es algo que nosotros hacemos, mi hermana y yo, y yo siempre lo digo, a mí el trabajo a través de la fundación me ha dado la oportunidad de entender a fondo muchos de los problemas sociales que hay en Panamá. Y a través de CAPADESO, que es la Cámara Panameña de Desarrollo Social, en la cual pues trabajamos en conjunto con otras organizaciones sin fines de lucro, también me ha permitido entender
que hay organizaciones que atienden estas problemáticas sociales de manera sumamente efectiva y eficiente. Entonces, tú tienes en estas organizaciones, tienes la voluntad y tienes la capacidad, pero no tienes los recursos. Los recursos los tiene el Estado. Entonces, para mí, eso representa como una alianza natural que debe ocurrir para atender estas problemáticas. Y hay muchas organizaciones que realmente nacen de la necesidad de un trabajo que no hace el Estado, ¿no? Entonces, es más, de las organizaciones sin fines de lucro, el 72% de estas organizaciones trabajan en educación por la deficiencia que hay en nuestro sistema educativo. Muchas hacen el trabajo que tuviera que estar haciendo el MEDUCA, de capacitar a docentes, de mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿pero qué pasa? Todas estas personas terminan trabajando paralelamente porque es muy difícil para una persona que, digamos, está tan lejos de llegar a solucionar los problemas desde adentro, dice, bueno, ok, no puedo solucionar los problemas, pero voy a hacer esto. Y por eso es que yo siempre digo, esa es una de las razones que nos tiene a mí y a Rómulo aquí tratando de que Rómulo llegue a ser presidente, porque hay problemas que hay que solucionar desde adentro para ver realmente la diferencia. Y la educación es uno de esos. En Panamá se hacen cosas extraordinarias a nivel de las organizaciones sin fines de lucro en temas educativos. Pero tú puedes capacitar a los docentes, pero si esos docentes no los nombran por temas políticos, entonces no avanzamos. Entonces los problemas hay que atacarlos desde adentro. Y en los temas sociales también. Sí. El tema de la violencia doméstica es un tema sumamente grave. Impacta la economía. Es un tema que... Y así no, si mientras no se ve así y no se... Bueno, es que todos los temas al final impactan la economía. El otro día salió una cifra que el embarazo de las adolescentes le cuesta a Panamá el equivalente a tener el canal parado 3 meses. Imagínense. Entonces, pero no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y estos son temas, nuevamente, que desde el sector de las organizaciones sin fines de lucro, yo te puedo dar fe de que hay programas que son muy eficientes atendiendo el tema. Pero ¿qué pasa? Atienden, no sé, 50 personas, 100 personas, cuando necesitas atender una población entera. Y por eso es que para mí esa experiencia que me ha dado trabajar en el sector de las organizaciones sin fines de lucro es la experiencia que yo quiero llevar para poder trabajar de la mano con las organizaciones sin fines de lucro, que nuevamente saben atender la problemática. Muchas inclusive usan metodologías de organizaciones internacionales. Adicional, tienes organismos internacionales como UNICEF y como UNFPA diciéndote qué hacer. Nuevamente, no es llegar a ver, ay, ¿cómo soluciono esta problemática? No es inventar la rueda. No es inventar la rueda. Ya todo está dicho. Ya todo está dicho. El otro día fuimos a la firma del pacto de la alianza de los niños, niñas y adolescentes de Panamá. Ellos también. O sea, ya ellos nos han dicho qué hacer. Y así es en todos los temas. Entonces, realmente, eso te dice que aquí lo que falta es la voluntad y la capacidad de hacer las cosas. Que son dos cosas. Que son voluntad, dos cosas. Puedes tener la voluntad, pero si no tienes la capacidad, te rodeas de personas que no saben ni por dónde va tabla, ni cómo iniciar, ni cómo terminar. Es difícil trabajar con gente que no tenga la capacidad. Tengo que decir que en cuanto a los temas sociales, se ha avanzado muchísimo. Tenemos en este momento, nuestra ministra de Desarrollo Social actual y la del gobierno pasado, fueron 2 personas excelentes, ministras de lujo, que han hecho avances muy importantes en temas sociales. Sin embargo, se necesita tratar en general, el Ministerio de Desarrollo Social necesita tener más presupuesto, necesita tener más apoyo. El ministerio no puede ser visto como el ministerio, digamos, donde mandan las botellas, por decirlo así. Necesita tener más personal técnico para que realmente pueda lograr avances en estos temas sociales que al final son muy importantes. Importante, así es. A ver, ¿por qué tendríamos que confiarle el voto a su esposo Rómulo Ruz? ¿Qué cosas disruptivas considera usted él haría para precisamente llevar este país a un buen puerto, a puerto seguro?
Bueno, lo más importante, aparte de que él tiene la experiencia y la trayectoria en su vida para poder llegar a hacer las cosas que él dice que va a hacer, como yo siempre digo, si tú dices que vas a crear empleos, ¿cuántos empleos has creado en tu vida? Que me digan a mí que tú realmente tienes la capacidad de crear empleos. Además de ser un líder, o sea, ¿cuándo tú has demostrado en tu vida privada que tú tienes esa capacidad de liderazgo? Entonces, todos estos aspectos Rómulo los trae de su experiencia en su vida privada. Adicional, tuvo la experiencia de trabajar en el gobierno, o sea que, digamos, sentarse en un gabinete no es algo nuevo para él. Él también, además de haber sido ministro, fue secretario de Metas, o sea que le tocó darle seguimiento a muchos proyectos importantes. Manejó la crisis de agua potable que se dio en la ciudad de Panamá. Es experto en manejo de crisis, o sea que digamos que las capacidades él las tiene. Yo siento que una de las cosas más importantes es que él no vive de la política. Entonces, él puede tomar las decisiones difíciles que hay que tomar, que tienen un costo político alto, porque al final, después de sus 5 años del gobierno, él regresa a trabajar, como ha hecho toda su vida. No todos te pueden decir lo mismo. Aquí hay muchas personas que dependen de la política y hace poco lo conversábamos. Aquí vemos durante gestiones que los presidentes o los vicepresidentes no toman las decisiones que el país necesita porque están pensando en que ellos quieren ser candidatos o que el partido se va a reelegir. Entonces empiezan a gobernar en base a eso. Y eso representa un conflicto de interés enorme para que el presidente realmente pueda tomar las decisiones importantes y las decisiones que necesitamos, que todos sabemos que necesitamos para cambiar el rumbo de muchas cosas, como por ejemplo el tema de educación. Entonces, para poder cambiar, hay que enfrentarse contra personas que se oponen al cambio. Y el cambio siempre va a crear resistencia. Entonces, tú tienes que tener una persona que esté dispuesta a eso. Y no es tarea fácil. Y realmente tienes que poder tener la capacidad. Y otra cosa que yo pienso que es una de las cosas más positivas que tiene Rómulo es que él es una persona que su estilo es por la vía del diálogo y no por la vía de la confrontación. No necesitamos a alguien que venga realmente con unas ganas de confrontación que el panameño no quiere. Aquí hay que hacer las cosas por las buenas y no por las malas. Y siempre hay una manera de hacerlas por las buenas. Y él ha demostrado que ese es su estilo. Que su estilo es más hacia la vía diplomática, de hacer las cosas por las buenas, de hacer las cosas a través del diálogo. Y, por ejemplo, hablando de diálogo, en el tema de educación, se hizo un diálogo, tenemos un compromiso nacional de la educación, ¿por qué no se ha cumplido? O sea, ya tenemos en ese caso la hoja de ruta para seguir avanzando en temas educativos. Así que aquí se necesita alguien realmente que llegue con todos los planes que ya están hechos a accionar. Hay quienes opinan, por ejemplo, que los candidatos presidenciales prometen y cuando llegan a la silla se olvidan de la mitad de lo que prometieron y no cumplen cabalmente con ese plan que presentaron en su momento y por el cual la gente confió y les da el voto de confianza. ¿Realmente está rodeado el señor Rómulo de personas capaces? ¿Será capaz el señor Rómulo de llegar de cumplir en 5 años con sus planes y proyectos que está proponiendo? Te voy a decir cómo yo lo veo. Para resolver los problemas, tienes que entenderlos primero. Y yo creo que aquí ha habido una falta de entendimiento de cómo viven los panameños. Y para mí fue muy evidente, porque en la campaña pasada, nosotros hicimos una campaña caminando, visitando, entrando a los hogares, conversando todos los días con panameños, sus problemas, y vimos un candidato haciendo una campaña en tarimas, en donde le llevaban a la gente, y yo dije, o sea, esta gente va a llegar a gobernar y no va a tener idea de cuáles son los problemas. Y lo vimos. Y yo lo vi, y como te digo, no me extrañó porque lo vi pasando en la campaña. La desconexión que había con la realidad que vive el panameño. Y lo sigues viendo cada vez que el vicepresidente hace un comentario, tú te das cuenta la desconexión que hay
con la realidad que viven los panameños. Y en la pandemia lo vimos también. Esas medidas que nos impusieron en la pandemia demuestran que no entienden cómo vivían los panameños. Que tú mandes a todo el mundo a una cuarentena cuando el panameño, muchos viven del día a día. O sea, encerrarlos en la casa, yo solo pensaba en la cantidad de abusos que se estaban dando. O sea, en todo lo que yo sé que pasa en una familia que vive en un cuarto, Sí, de 4 ¿okay? esquinas, que de no 4 tiene paredes. que no tiene agua potable. Entonces, o sea, al final, a mí me da tranquilidad que Rómulo va a poder solucionar los problemas, porque nosotros tenemos más de 10 años entendiendo los problemas. Entonces, en Panamá no hay agua potable. O sea, aquí tenemos, o sea, gobernantes enfocados en cosas, sí, que son muy importantes, pero se ha desatendido lo más importante, que son las necesidades básicas de los panameños. ¿Y cómo plantea el señor Rómulo resolver ese problema? Que, ojo, no es de ahora, es un problema histórico, el problema del agua. Es un tema básico. Exacto, y un derecho Al- humano ¿Cómo? importante. Teniendo una persona que realmente tiene la capacidad de gestionar el tema del agua. Pero ojo, es que depende de muchas cosas, señora Vicky. Aquí sabemos todos que hay empresas que precisamente cuando el caos está de que a ti te falta agua, te conviene porque tienes la empresa de los cisternas que te proveen el Y agua. eso hay que eliminarlo. Y eso te conviene. Y eso hay que eliminarlo. Tiene que ser una persona que realmente, y Rómulo lo ha dicho desde el principio, ¿ok? Para él la prioridad es resolverle los problemas a los panameños, no los negocios a unos cuantos. Y realmente de eso se trata llegar a ser presidente. Tú tienes que trabajar para la mayoría de los panameños. Y aquí, y vuelvo con el tema del agua, porque para mí es muy preocupante que en este país haya tantas comunidades sin agua. Porque es que no son unas cuantas, son demasiadas a nivel nacional. Yo donde voy, la gente le dice me dice, aquí el problema es el agua. A mí, una de las últimas visitas que yo hice la campaña pasada fue en el área de Cunanega. Un área sumamente pobre. Ahí no hay nada. O sea, es como... Pero son asentamientos informales. Informales. Para no decir precaristas. Son precaristas. asentamientos informales, ¿ok? Unas condiciones... Sí. Y un señor me dijo, mire... Y eso es un tema social también que hay que resolver, pero que nadie ha querido asumir ese costo político. Pero el señor me dijo, mire, si nosotros tan solo tuviésemos agua, nosotros estaríamos bien. Entonces, al final tú ves que el tema del agua, y en el COVID también, no, que es que hay que lavarse las manos, hay que mantener el lavado de las manos. Y yo nada más pensaba, pero ¿cómo vas a pedirle a la población que se lave las manos si no tienen agua en su casa? Entonces... yo siento que aquí necesitamos entender que en el próximo gobierno lo más importante es atender las necesidades básicas. Señora Vicky, como madre, como mujer, como esposa y ciudadana de este país, me gustaría saber qué cosas o consejos le ha dado usted a su esposo para que verdaderamente internalice los problemas sociales que hay que resolver urgente y como prioridad. Pero su respuesta después del cambio. Okay. Vámonos al cambio, son las 4 de la tarde y al volver con la respuesta. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Sí, Ricardo, también, y siendo las 4:09 de la tarde, 4:10 ya, avanzamos con nuestra invitada del día de hoy, la señora Vicky Urtemati de Rux, esposa de Rómulo Rux, candidato presidencial por la alianza de los partidos Cambio Democrático y Panameñista. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo cómo ella, siendo madre, mujer, esposa, ciudadana, realmente los consejos pues que le daba ella a su esposo al oído, uno siempre le habla a su esposo al oído, para que haga realmente cosas que vayan en esa dirección de resolver la problemática y los temas sociales que realmente le preocupan a usted como mujer. Estamos hablando precisamente del empoderamiento de la mujer, la situación de la mujer, la situación de la niñez y la juventud. ¿Qué cosas le dice, qué consejos le da usted a su esposo Rómulo Rux? Bueno, yo creo que más allá de consejos, yo creo que es importante entender de dónde nacen sus ganas de ser presidente. Porque él no es una persona que un día dijo, ay, yo quiero ser presidente de Panamá, porque quiero ser presidente de Panamá. Realmente la vida lo llevó a estar en una posición en donde él tuvo la oportunidad de iniciar una carrera política, de postularse a unas primarias en el 2013. Y en ese momento yo le pregunté, ¿tú por qué quieres ser presidente? Y él me dijo, porque yo sé que yo puedo ser un buen presidente, sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y en base a eso ha sido este camino. No es llegar a ser presidente porque yo quiero ser presidente, porque esa es mi meta en la vida. Es porque él sabe, él estuvo ahí, tiene la experiencia y él dijo, yo sé que hay cosas que se pueden hacer diferentes. Y como hablamos al inicio, no todo se soluciona en 5 años, pero tú sí puedes cambiar el rumbo de cómo se vienen haciendo ciertas cosas. Y para eso, para cambiar el rumbo, necesitas esa independencia que tiene él. Y la independencia no depende si tú estás inscrito en un partido político o no. La independencia es de criterio y de poder tomar las decisiones que necesitamos para realmente cambiar ciertas cosas en Panamá, que son muy importantes y que ya tenemos como una deuda en estos temas con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestros adultos mayores. Realmente en muchos temas estamos en deuda porque los cambios, por más que se prometen, no llegan. En el 2023 conocimos una cifra importante en problemas de salud mental. Consultas realizadas aumentaron en 69.892, de las cuales pertenecían a psicología y unas 63.343 de psiquiatría. Esto se ha venido acrecentando, sobre todo después de la pandemia. Ni hablar de la depresión, que también hay datos que reflejan 145.000 personas que padecen de depresión. En este sentido, en materia de salud mental, física y también esa parte importante de la discapacidad, ¿qué planes, proyectos tienen ustedes en mente para tratar de atender y atacar esta problemática que no deja de ser un problema de salud, obviamente, y un problema que hay que resolver? Porque tenemos una situación, hay quienes no tienen el recurso económico para atenderse fuera. Sabemos lo que cuesta una consulta de psicología. 1 hora te puede costar $150, pero vamos, que no es una sola cita. Te dan citas, te dan, y las personas no tienen, y podrán ir a una cita y después ya lo dejan porque no tienen el recurso económico. Y pues todos sabemos cómo funcionan las atenciones a nivel público, Caja de Seguro Social o MINSA. ¿Hay algún plan para mejorar esto y darle respuesta? Porque una persona o un ciudadano sin salud mental no funciona. Mira, la salud mental es igual de importante que la salud física. Y aquí lo más importante es que este tema no sea visto como un tema tabú, como es hoy en día. Creo que estamos encaminados hacia poco a poco ir hablando más del tema. Necesitamos con urgencia campañas para crear conciencia
de lo que se trata la salud mental. Yo estuve sentada hace un par de semanas con una persona que conoce mucho el tema, que estuvo detrás de la ley de salud mental, es una especialista de salud mental, para entender un poquito cuáles eran las necesidades, porque nuevamente hay muchos temas que yo no domino, pero bueno, uno busca a la persona, al experto, para que te apoye en entender qué es lo que se necesita. Y lo más importante es crear conciencia de lo que es la salud mental. Lo otro que es muy importante, y tú lo tocabas un poco, necesitamos asegurarnos que existan, porque una vez tú ayudas a la persona a darse cuenta si tiene algún tema de salud mental, dice, espérate, pero entonces, ¿a dónde voy? Exacto. Entonces, no puedes crear conciencia si no tienes los servicios que ofrecer para esta población. Empezando porque no todas las escuelas tienen gabinetes psicopedagógicos. Exacto. Y si lo tienen, no funciona. Y no funciona. Entonces hay que empezar, pero bueno, eso nuevamente vamos a todas las deficiencias de nuestro sistema educativo. Pero imagínate, si la escuela no tiene ni agua ni luz, mucho menos están pensando en que todos los planteles educativos tienen que tener un gabinete psicopedagógico, una persona que realmente pueda identificar cuando un niño está, digamos, puede ser un paciente que necesita apoyo adicional y tener a dónde referirlo, porque nuevamente identificas el niño o el adolescente, pero entonces ¿a dónde lo refieres? Ese es otro problema. No hay suficientes especialistas de salud mental en nuestro sistema público. Esa es una de las prioridades. Tenemos el INSEM, tenemos ciertos, digamos, especialistas en algunos lugares. Hablaste de las cifras de depresión, pero no hablaste de las cifras de suicidio. También. Que también Exacto. van en alza. Entonces, las cifras cada vez son más alarmantes y no podemos ignorarlas. Este tema hay que tratarlo con mucha prioridad. Tenemos que entender también que nuestros adolescentes están viviendo una adolescencia con redes sociales que nosotros no vivimos. Así es. Y eso realmente presenta retos adicionales que tenemos que entenderlos y tenemos que atenderlos. Las niñas, por ejemplo, yo me paso leyéndome estudios de cómo les afecta las redes sociales, especialmente a las niñas. Y esto muchas veces se traduce en temas de salud mental. Entonces, sí, nuevamente, campañas para crear conciencia, muchas veces no se utilizan los términos de la manera correcta. La gente usa la palabra deprimida para decir estoy triste, Exacto. cuando realmente hay que entender que la depresión es una condición que puede ser tratada. Quizás la persona necesita medicamentos, pero si tú eres una persona que, digamos, estás diagnosticada, eso no debe ser un estigma. Eso debe ser igual que como si tú fueras diabético o si, por ejemplo, yo tengo una arritmia. O sea, es una condición de salud. Y la salud mental tiene que verse de la misma manera que la salud física. Definitivamente. Y, Ahora, perdón, me tocaste el tema de la discapacidad. Exacto. La discapacidad es un tema que a mí en la campaña pasada me llamó mucho la atención, la cantidad de hogares en Panamá que son tocados por el tema de la discapacidad. Realmente eso, nuevamente, cuando tú caminas y te metes en las casas y conversas con las personas, la cantidad de casas que nosotros entrábamos en que había una persona con parálisis. Es que no te puedo explicar lo impactante que era y regresamos a la casa y yo y Rómulo siempre conversábamos con el tema. O sea, la discapacidad toca a muchas familias en Panamá. Estas familias no tienen el apoyo que necesitan. Yo hace un par de semanas estuve conversando con un grupo de madres que tienen hijos con discapacidad, diferentes discapacidades físicas, discapacidades intelectuales. Y en ese momento, digo, esto fue en Arraiján, y en ese momento ellas me decían, nosotros necesitamos un IPE en Arraiján, porque no tenemos quien nos atienda a nuestros hijos. Claro. El IPE en Chorrera está totalmente saturado. Una mamá me decía, mi hijo, yo lo llevé a la escuela y la maestra me dijo, venga a buscar a su hijo porque yo no sé manejarlo. Entonces, dentro de los planteles, primero que de por sí
atienden en una clase a 40 niños. Imagínate si dentro de esos niños hay niños con discapacidad. Así es. O con alguna otra condición de discapacidad. Nuevamente, necesitamos más especialistas que sepan atender. Mira, si tú tienes un niño con discapacidad, por ejemplo, un niño autista, y tú a ese niño le das, lo atiende una persona realmente capacitada para atender a estos niños, ese niño puede llegar a su full potencial y puede ser una persona funcional. Ser funcional. Entonces, no podemos dejar atrás, porque es que está pasando a estos niños con discapacidad que el sistema los excluye. No tenemos una educación inclusiva. Entonces tenemos que apuntar hacia una educación inclusiva, hacia una sociedad inclusiva. Por ejemplo, una señora tenía un hijo con discapacidad en una visita que yo fui. Era un cuarto donde ella vivía en un segundo piso, o sea, tenía que subir una rampa, un niño, o sea, era una señora pequeña y un niño ya de 15 años grande. Y yo decía, señora, pero ¿usted cómo hace cuando usted tiene que salir? Porque ella me decía, no, es que yo lo llevo a una cita en el hospital de niños. Yo decía, pero ¿cómo hace? Bueno, Exacto. tengo que montarlo así en el bus. O sea, el tema de la movilidad de las personas con discapacidad física es muy complejo. Por En supuesto. un país en donde, por ejemplo, en San Miguelito, que el tema de las aceras. Entonces, es un tema que hay que ver de manera integral, porque no es solo una cosa. También el tema de los medicamentos, que es muy... De por sí Eso el es tema, otro tema. el tema de los medicamentos es otro un tema, mundo. pero con los niños y las personas con discapacidad es un tema que realmente es mucho más importante, porque ya son medicamentos de por vida muchas veces que tienen que tomar. Entonces, que el sistema público no los tenga porque alguien no está haciendo su trabajo, realmente eso es inaceptable. Y ahí quiero llegar, porque hay una realidad, y es que el presidente, cuando llega a la silla presidencial, tiene muchas cosas que atender, y por eso tiene un equipo de trabajo que él lidera, pero tiene que bajar las instrucciones claras y precisas, y ese gabinete ubicado en cada espacio que le corresponda tiene que hacer su labor. Ni hablar de las autoridades locales, que le corresponde estar más cerca de las comunidades y de esas necesidades que tienen las comunidades. En ese sentido, realmente el equipo, que a este momento yo me imagino que ya hay una estructura preliminar con quien el señor Rómulo Rux quisiera trabajar en cada ministerio para precisamente que lo ayuden a resolver toda esta problemática y que la gente de verdad tenga esa voluntad de trabajar 24/7 para en ese término, ese periodo, que se va muy rápido los 5 años, se logre concretizar mayormente su plan de gobierno. Confía en ese equipo, hay una estructura clara, sé que no me lo va a decir, pero ¿confía usted en esas personas que su esposo está más o menos diciendo, lo quiero aquí, esta la quiero allá? Mira, te pongo el ejemplo nuevamente de la empresa privada. Si tú tienes una empresa, y tú tienes una persona que no está haciendo su trabajo, esa persona no tiene que estar ahí. Es como si yo, no sé, vendo helados, pero en la heladería no hay helados. Alguien no está haciendo su trabajo. Que en el seguro y en los hospitales no hayan medicamentos es porque alguien no está haciendo su trabajo. Entonces, esto es un tema administrativo. Los temas administrativos son fáciles de resolver, porque en la empresa privada tú no ves estos problemas. O sea, en Panamá hay muchas personas muy capaces. Muy capaces. ¿Qué pasa? Se van para la empresa privada, en donde los dejan trabajar, en donde son, digamos, remunerados de la manera correcta, en donde nadie se mete con ellos, no hay ataques, ¿no? Entonces, tenemos que crear el ambiente en el sector público para atraer el talento que sabemos que existe en Panamá, porque en Panamá hay personas muy, muy capaces. Pero eso viene desde arriba. Eso viene desde el ejemplo que da el presidente. Entonces, el presidente, además de ser un líder, tiene que dar el ejemplo a su equipo. Tiene que dar un ejemplo de trabajo, tiene que dar un ejemplo de compromiso. Entonces, y yo también siento que Rómulo es una persona que va a atraer ese tipo de talento, porque al final es muy importante la persona que tienes arriba que genere esa confianza de alguien que sepa
que lo van a dejar trabajar. Y no que la persona va a llegar donde Rómulo y que, oye, aquí hay una persona que no está haciendo su trabajo y él le diga, no, ese tienes que dejarlo ahí porque es que ese... No. Y Rómulo ha sido muy claro desde el día 1 que esas cosas no se van a dar en su gobierno, porque es que él no está ahí para hacer política como otras personas que están ahí para hacer política y para ver cómo el partido se vuelve a reelegir. Porque si no, una persona que no está haciendo su trabajo no debería estar ahí. Y la mayoría de los problemas que estamos viendo son temas administrativos. Que en el seguro no haya medicamentos, eso es porque alguien no hizo su trabajo. No es, tú sabes, una cosa tan compleja. En Panamá hay problemas muy complejos, ¿ok? Pero ¿Por hay ejemplo? temas... ¿Ah? Por ejemplo. O sea, hay temas muy complejos de solucionar. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Eso no es tan fácil como decir, espérate, contrata a esta persona y el día de mañana no va a haber delincuencia. Uh-huh. Eso es más complejo. Los problemas sociales son muy complejos de solucionar. Pero hay temas administrativos. Si tú contratas a la persona idóneas y tú dices, de aquí a fin de mes necesito todas las farmacias surtidas con medicamentos, en el sector privado eso pasa así, porque es que si no sobrevives. Entonces esa debe ser la mentalidad, porque al final tú estás brindando un servicio a las personas que van en busca de esos medicamentos. Ellos ya pagaron por esos medicamentos. Ahora, el cómo es la gran pregunta, porque aquí se requiere no solamente de capacidad, de voluntad, sino de la parte económica, de los recursos del Estado. Hay quienes les preocupa un poco, por ejemplo, por ser una familia grande, el tema de la seguridad, que tienen guardaespaldas. ¿Cómo van a manejar la familia Rux esta situación? Porque hemos visto en periodos anteriores presidentes que le tienen un carro al hijo, a cada uno de los hijos, cada uno tiene un guardaespaldas, y eso realmente es una erogación para... Bueno, ya Rómulo lo dijo y lo ha dicho en reiteradas ocasiones y yo lo vuelvo a repetir. Sus hijas grandes no van a tener SPI. No hace ningún sentido que ellas tengan SPI. Ellas no quieren, nosotros no queremos, no hay ninguna necesidad. Entonces, realmente... Ahí hay un ahorro. Bueno, y habrán muchísimos más, porque es que hay tantos espacios para ahorrar, tantos, especialmente de los privilegios que tienen, digamos, las personas que trabajan en el gobierno, y hay que entender, y Rómulo habla mucho de que las cosas tienen que hacer sentido, ¿ok? Y yo hablo mucho de las incongruencias que me he encontrado. Entonces las cosas tienen que hacer sentido. Si nosotros vivimos en un país en donde muchos panameños no tienen agua potable y las escuelas se están cayendo, entonces los ministros no tienen que andar en carros de lujo. O sea, tiene que ser congruente. Cómprenle picanto. Tiene que haber congruencia. No, es que realmente. Ay, Dios mío, mira, díjate la marca, yo aquí. Tiene que haber congruencia. O sea, tiene que haber congruencia en todo. O sea, tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso de nuestros recursos, porque los recursos están. Panamá es un país rico en recursos. El problema es cómo se utilizan. Hay quienes se los roban y muchas veces se van a donde no tienen que ir. Y no se van a donde realmente necesitamos que se vayan los recursos. Bien, ya para finalizar esta entrevista, yo me pudiese quedar horas hablando aquí, pero tenemos yo también. compromisos con otros invitados. Vicky, ese mensaje final para toda la audiencia de Es Cuestión de Ley, que probablemente están en esa lista de indecisos, porque como lo hablábamos hace un momento, el país ha despertado. El país está en un momento de incertidumbre, de poca credibilidad, y hay que ver cómo se gana nuevamente esa confianza, esa credibilidad de quien llegue a gobernarnos realmente genere y responda a las necesidades que el país y el pueblo necesita. Empleo, salud, educación, el tema de la inseguridad, por mencionar algunos. ¿Cuál sería ese mensaje, una vez más, del por qué tendrían las personas que creer y confiar y votar
por Rómulo Rux? Bueno, lo más importante es que salgan a votar. Lo más importante es que salgan a votar, porque aquí no solamente estamos escogiendo a presidente, estamos escogiendo otros cargos de elección popular que son de suma importancia para el futuro de nuestro país. Y en el tema del presidente, yo he dicho anteriormente que deberían verlo como si estuvieran contratando a un presidente. Si tú vas a hacer una contratación, tú tienes que ver la hoja de vida de cada candidato, ¿ok? Y eso es lo más importante. Tienen que contratar a la persona que realmente está más capacitada y preparada y tiene la trayectoria, o sea, que su trayectoria de vida te demuestre que tiene la capacidad de gobernar este país y de sacarlo del hueco en donde estamos. Vamos a recibir un país muy golpeado, en una situación muy preocupante. Acabamos de perder el grado de inversión. Aquí el presidente realmente tiene que ser una persona que pueda recuperar la confianza, generar los empleos y solucionar los problemas que todos sabemos que tenemos. Y el único candidato que realmente tiene esa capacidad y esa experiencia y esa trayectoria y ese liderazgo y esa energía es Rómulo. Quiero agradecerle a Vicky Ortemate de Rux, esposa de Rómulo Rux, candidato presidencial por la Alianza de los Partidos Cambio Democrático y Panameñista, por acompañarnos aquí en cabina con esta amena e interesante entrevista. Éxitos, que le vaya muy bien. Elena. Feliz tarde. Feliz tarde para todos los que nos escuchan. 4:31 minutos, momentos de nuestra Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.